¿Nos Hola, escuchan, hola. nos escuchan por ahí? Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿todo bien? Buenísimo escucharlos a todos. Genial. Estimados, primero que nada agradecerles a todos los presentes a este nuevo exchange, ¿sí? Donde hoy vamos a presentar a la Gran Insurtech Box, ¿sí? De la cual tenemos por suerte de amigo, de compadre y demás a Hilario Itriago, que es presidente de lo que es Vox Estados Unidos, ¿sí? La verdad para nosotros es un honor tenerlo, por más que lo tenemos siempre cerca, es un honor tenerlo ahora porque nos va a contar un poco las historias y los pormenores que ha tenido la compañía en todo este tiempo, del cual Hilario hace no mucho está en la presidencia, ¿sí? Así que, primero que nada, agradecerte a vos, Hilario, también, y a la gente por estar acá, por estar presentes, que tuvimos una buena convocatoria y se va a seguir sumando gente, ahí vamos a seguir aceptando. Agradecerte, Hilario, y nada, dejarte un poco para que te presentes para la gente, que nos cuentes un breve de tu historia y un breve en lo que estás haciendo ahora en Vox, ¿no? En definitiva. Claro, claro, bueno, hay muchas caras conocidas, así que va a sonar repetitivo, pero para los que son nuevos en nuestro foro, que porque yo sea el entrevistado hoy no cambia, es el mismo foro, solo que estamos cambiándonos de posición en el escritorio. Como suele decir mi padre, el escritorio es redondo, así que tenemos que Exacto, estar acostumbrados a esa movida. Eh, exacto. Yo, como muchos sabrán, soy venezolano de origen, tengo ya 20 voy a cumplir 22 años en la industria aseguradora. eh, y en esos 22 años, pues partí mi carrera en seguros en lo que era Royal Nelson Alliance o la RSA Seguros. Pasé 16 años allá con la suerte de poder trabajar en distintos mercados. Luego, en el 2011 vine a Miami tomando un rol regional operativo de lo que era RCA en Latinoamérica, que luego en el 2016 se vendió al Grupo Sura. En esa época cofundé una InsurTech que fue la primera en crear ecosistema en la región. Tuvimos un tremendo apoyo ahí del equipo de Chop, obviamente de todo el ecosistema que se fue creando, muchos de los cuales hoy en día estamos en este mundo, muchos de los cuales también están en la llamada. Y en el 2017, como parte de ese trabajo de ecosistema, tuvimos la suerte de reencontrarnos con uno de los cofundadores de Vox, que es Vishal Kundi. Vish es un ex RSA, que también trabajó en Gallagher, y que viviendo en Canadá y saliendo de Gallagher decide, aquí hay una oportunidad en cyber y vamos a crear una compañía que se con Pablo Duarte, conmigo, y en ese momento trabajamos con dos personas más que de nuestro pasado en la RSA, que son Fernando Concha y Diego Paniza, quien este último acababa de hacer un management buyout de la antigua QE Chile y la convirtió en lo que hoy en día es Unión Seguros. Y eso se nos convirtió en un proyecto muy lindo que fue llevar a Vox a un mercado nuevo y aprender de cómo funcionaba Vox, cuál es la propuesta de valor, etcétera. Y yo quedé como un fan de Vox desde ese entonces, la verdad. Bueno, el mundo siguió su rumbo, nosotros seguimos trabajando. Muchos de ustedes saben lo que era nuestra empresa Bullfrog fue adquirida por Rocker acá en Miami y pues seguimos trabajando en ese entorno. Y a principios de este año, Bish me comentó que realmente estaban logrando mucha atracción en Canadá, estaban empezando a tener mucho interés de fondos de inversión y que si la ronda de capital que ellos aspiraban a lograr se les daba, a ellos les gustaría expandirse en los Estados Unidos y en ese sentido les gustaría invitarme a... Yo, bueno, como todos los emprendedores sabemos, dijimos, cuando llegue la plata al banco, pues vuelves a llamar y entonces de verdad
ahí veremos si hay una Conversamos. oportunidad o no, porque todo lo demás es como el que saca las cuentas de qué se va a comprar con el ticket de la lotería, ¿no? Que todavía no te lo has ganado, entonces no tiene sentido. Y bueno, eso fue como que hasta ese punto fue como lo dejamos. Y bueno, luego esa ronda se materializó, cosas que les contaré en detalle durante esta llamada. Y bueno, me unía al equipo de box a principios de octubre, 1 de octubre. Buenísimo, buenísimo. Ahí, Hilario, la primera pregunta que creo que es de orden, porque entiendo que hay mucha gente que quizás lo conoce y hay mucha gente que no es. Primero, defininos qué es Vox, qué es esta Insurtech que trabaja con ciberseguridad y Indamais. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Cómo es su historia? ¿Empezaron siempre en el mismo lugar? ¿Qué objetivos persiguen, en definitiva? Claro, claro. A ver, Vox es una InsurTech con mentalidad InsurTech como de las muchas con las que hemos conversado acá y de las que hemos conversado, pero que eligió un nicho que es cyber. Y eligió dentro del nicho de cyber específicamente el negocio para pymes, individuos y familias. No está enfocado en el cyber de gran escala que tradicionalmente ya tiene años haciéndose y que además lo hace en grandes corredores y tiene un canal de distribución muy particular. Entonces, en ese orden de ideas, lo que Vox dijo fue, si nos enfocamos en pymes y a esas pymes básicamente les damos un producto que es una póliza de cyber con unos límites bajos de acuerdo a esos negocios y además le damos unos servicios de valor agregado, deberíamos entonces poder cumplir con la promesa o la idea de que la póliza de cyber es una póliza viva en términos de los riesgos a los que tiene que proteger, ¿no? Porque a diferencia de una póliza, digamos, y esto no es desmereciendo ningún otro ramo, pero en una póliza de hogar está bastante prescrito, Sí, digamos, que está tabulado. cubierto y que no. En una póliza de cyber está igualmente claro que está cubierto, pero los riesgos contra los que eso está son más dinámicos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra la idea esta de los servicios, donde básicamente Vox empezó a armar esa propuesta de valor pensando, bueno, ¿qué es lo primero que deberíamos querer saber de una pyme antes de poderla suscribir? ¿No? Más allá, bueno, hacerle un cuestionario, como haríamos un cuestionario de gestión de riesgo cualquiera, pero vamos a llevar ese cuestionario ahora al mundo digital. Más que hacer un cuestionario a secas, vamos a hacer una evaluación de la exposición a riesgo en la nube que cada empresa pueda tener, ¿no? Es decir, sus páginas web, si tienen o no tienen e-commerce, cómo funciona el e-commerce, qué tipo de infraestructura tiene, si es un tercero o tercerizada o es propia, qué tipo de sistemas operativos tienen, si tienen empleados de IT propios o tercerizados, cómo funciona eso, etcétera, etcétera. Y es un cuestionario que es una mezcla entre cuestionario y un widget o un programita que se deja correr en Internet y busca esos activos expuestos a la nube que pueda tener la empresa. Eso que devuelve obviamente unas respuestas y devuelve un resultado que se convierte en un cyber score. Así como todos tenemos un score de crédito, pues las pymes pasan a tener un score de ciberseguridad que hoy en día, luego de un camino muy recorrido, ayuda en la tarificación del riesgo que se le va a ofrecer a esa pyme, ¿no? Entonces, ahí es el primer paso de una mezcla de cómo te ofrezco la póliza con un servicio de valor agregado, porque te tomo una fotografía de exposición a riesgo. Una vez que tú haces eso, entonces dices, ok, bueno, empresa xy.com o xyz Sociedad de Responsabilidad Limitada, este es su cyber score, elija sus límites de cobertura, elija su deducible, si se hacen unas 5 o 6 preguntas, todo en un portal web que le permite al corredor hacerlo por la pyme o ayudar a la pyme a hacerlo directamente. Y cuando eso se cotiza, como ocurre en cualquier cotizador, se ofrece al estilo pues Amazon o Dell o Apple unos productos o unos servicios adicionales que nosotros llamamos
2 estrellas, 3 estrellas o 4 estrellas, ¿no? Donde el producto base es de 1 estrella, póliza con fotografía de CyberScore. El siguiente producto de 2 estrellas es un aplicativo móvil que llamamos el Health Check Digital, que es yo ahora te vendo un servicio que te permite que me permite monitorear tu estado de salud de todo eso que yo te saqué la fotografía, pero ahora en un dispositivo móvil que tu equipo puede tener. Entonces, por ejemplo, si tú me dijiste en el assessment que tienes una plataforma de Windows, voy a inventar, Windows 2005 o Windows 10, yo ahora te voy a empezar a dar información proactiva sobre si han salido patches para cubrir vulnerabilidades, si hay puertos que tienes al descubierto, si, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces paso a darte un servicio más proactivo, ¿no? Claro, entra el concepto que para mí es un poco donde tiene que ir el seguro, que es el de la prevención, ¿sí? Y no tanto el Claro, de solucionar el error después que está hecho. O sea, si yo prevengo la posibilidad de un ciberataque, posiblemente haya menos siniestralidad, y si hay menos siniestralidad va a ser mejor. Eso correcto. es bien interesante. Y ahí, Hilario, vos nombrabas al principio algunas cosas que tenían que ver con el levantamiento del capital. Este inicio de Hilario como presidente de Vox Estados Unidos vino de la mano y estuvo unido un poco con el levantamiento de capital, ¿no? Como decía, si no se levantaba capital no podían abrir puertas en Estados Unidos y no se iba a dar. Ahí te pregunto, ¿cuál fue la ronda que levantaron para salir ahora para esta Claro. serie? La ronda de es una serie A por $10 millones, liderada por Zurich Global Ventures, Bien, eh, que a su vez trae consigo un acuerdo de distribución con Zurich. bien. Eh, Ahora, ese acuerdo de distribución no es exclusivo, es decir, ni nosotros estamos obligados a tener que usar a Zurich en todos los casos en que vayamos a buscar capacidad, ni Zurich está obligado a dárnosla. Pero, habida cuenta de que Zurich ha liderado la ronda, se toma la opción de decir, a mí me gustaría participar de los negocios cuando haya o tenga sentido que yo participe, ¿no? Hoy por hoy en Canadá, el producto de Vox, Vox es un MGA en Canadá, es un Lloyd's Cover Holder. La capacidad del producto que llamamos Cyberbox Business, que es el caso de las pymes, lo da Hiscox, y en el caso de producto de individuos y personas, lo da Hartford Steam Boiler, que es una compañía médica de cosas. Y, Y ese producto es un poco diferente al de pymes, y después les cuento un poco más de eso. Y ahí te cuento dos cosas para que acá estamos llenos de levantadores de capital, ya vemos mucho que queremos, que estamos levantando capital, y ahora te doy la palabra a Ricardo para hacer un comentario. ¿Cuáles fueron los pormenores que fueron teniendo en el levantamiento de esos 10 millones? ¿O vino Zurich y dijo, bueno, mirá, quiero copar esta ronda, pongo todo el dinero? ¿O hubo sus pormenores contanos un poco sobre ese levantamiento de capital? No, a ver, el sueño del pibe siempre es que llegue alguien y ofrezca la plata. Claro. Esa es la que todas hemos soñado, pero como todos sabemos, no funciona así. A ver, Vox ya había tenido una ronda de levantamiento semilla exitosa hace ya más de un año, lo cual le permitió posicionarse para capturar ciertos negocios que realmente iban a catapultar el concepto o no, ¿sí? Porque el negocio o el producto de pymes se distribuye por el canal tradicional de brokers, eh, pero el producto de individuos y de familias está muy bien pintado para un negocio o negocios de affinity, donde vas a telcos o vas a bancos o vas a retailers, tarjetas de crédito, que sea, y ofreces un producto cyber cuyas coberturas se pueden vender muy parecido a lo que les expliqué antes de las pymes, o se pueden vender desagregadas. Por ejemplo, en el caso de individuos y familias, tienes robo de identidad y monitoreo de identidad con Equifax, que es un deal que se hizo en Canadá muy bueno. Tienes una cobertura por daños asociados a cyberbullying,
que es un producto súper exitoso con las asociaciones de profesores en las provincias de Canadá. Tienes un producto de recupero de identidad y gastos asociados con eso. Bueno, tienes una cantidad de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, tú puedes desagregar esas coberturas y ofrecerlas como caballitos de Troya que sean de interés de esos canales para luego hacer los upsells, ¿no? Entonces, en ese periodo post semilla, se aterrizaron varios negocios de estos de Affinity de gran escala, que realmente fueron los que gatillaron que el producto sí tenía posicionamiento y sobre todo al nivel que se esperaba. Y en la búsqueda de la Serie A, donde se tocaron muchas puertas, una de las puertas que abrió y dijo, ¿saben qué? Me parece que aquí hay algo bien interesante, nosotros no tenemos algo de ese tipo y nos gustaría participar, fue Zurich. Entonces, Global Ventures como área, digamos, se interesó y bueno, se hizo un trabajo súper detallado, un due diligence como cualquier otro y se llevó adelante, ¿no? Estás en mute, creo, ¿ah? Estoy en mute, perdón. Ricardo, te doy la palabra ahí, Ricardo Monín. ¿Cómo estás, Hilario? ¿Estás bien? Richie, qué gusto saludarte. Lindo también verte. Solamente una pregunta, Hilario, que está buenísimo lo que están haciendo realmente. Nosotros venimos del terreno del seguro, totalmente disruptivo. Y la gran pregunta se llama, ¿se hace con un carrier? Porque estamos expuestos a la normativa de cada una de las superintendencias de seguros, ¿no? O sea que debe haber una compañía ya local en el que oficien ustedes como reaseguradores del producto y que sean los carriers para poder intermediar lo que es el negocio. ¿Cómo es la operativa? Gracias. No, por Dios, en Canadá, como te digo, Vox es una agencia de suscripción que tiene autoridad delegada de Hiscox y de HSB. Lo demás va a rehacer. Es decir, existe digamos, la cedente, existe el MGA con equipo propio, tenemos underwriter, etcétera, en Canadá. Luego, en Chile existe Unio, que es una compañía de seguro debidamente regulada por Super, quien toma un porcentaje del producto y el resto se reasegura con la Munich Re. Y en Estados Unidos, y ahí Vox opera más como un proveedor tecnológico que otra cosa. En los Estados Unidos estamos en un proceso bien acelerado de licenciarnos como agencia de seguros o broker de seguros, que es el paso número 1 antes de poder ser agencia de suscripción. Mientras construimos el equipo, reclutamos equipo para efectivamente poder tener las capacidades que nos van a llevar a decirle a quien sea que nos dé la capacidad. Estamos conversando igual con HSB, con Zurich, con varios, decir, bueno, me gustaría hacer MGA, me gustaría retener algo acá o tener capability acá y que ustedes tomen una parte y el resto lo vamos a reasegurar, el mismo modelo que tenemos en Canadá. Pero efectivamente tiene que haber un tomador localmente gracias a Dios nos acompaña Munich Re en Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de que haya negocios, que ahorita no es el foco, pero tenemos Chile operativo. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, la idea es irrumpir el mercado y ganarnos un buen pedazo del negocio, ¿no? Y ahí Hilario... No, está muy bueno lo que es la idea, realmente celebro de que existan productos novedosos en plazas tan quedadas a veces como en Uruguay, que siempre vivimos con el recuerdo, ¿no? Entonces, tener productos de estas características hace que una compañía y un productor, un broker, como quiera llamarlo, sea totalmente diferente en el mercado. Realmente me llama mucho la atención y después hablaremos. Gracias. Claro, claro. Encantado. Gracias, Ricardo. Hilario, ahí un poco en la línea que ibas, esto de un poco vos como presidente de Vox Estados Unidos, ¿cuál es tu estrategia de expansión y de crecimiento, ¿sí? De ahora para adelante? Entiendo que hay que hacer pasos para este crecimiento, pero ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu liana hacia dónde llegar?
Mira, lo primero que yo quiero hacer y que queremos hacer, porque la verdad es que esto de hablar del mercado norteamericano como que si está aislado de lo que es el Box Canadá hoy en día es una utopía. Somos un equipo chico y realmente estamos todos empujando por estructurar el negocio acá. Eh, pero aquí es una estrategia de dos pasos, ¿no? Hay una que es todo lo que dice en relación con hacer el setup correctamente, si bien de manera acelerada queremos hacer un setup bien correcto. Eso significa que estemos debidamente licenciados, que tengamos efectivamente la empresa bien estructurada. Acuérdense que en los Estados Unidos hay 50 estados y cada uno licencia por separado, con lo cual, es decir, toma su tiempo y tiene su proceso, pero ya estamos en eso. Eh, Dentro de ese proceso de setup está reclutar talento y talento correcto y especializado en distintos segmentos, ¿no? Porque eso también es parte de la plusvalía del negocio. Eh, y el segundo paso es efectivamente buscar cómo vamos a abrir mercado y en qué segmento vamos a abrir mercado. Para nosotros, obviamente, lo que queremos enfocarnos es lo que nos dé mayor retorno por nuestro esfuerzo. ¿Qué significa eso? Tratar de llegar a cuentas grandes que nos permitan aprovechar productos fáciles de implementar y sencillos con los que hacernos de ese, digamos, de ese segmento, de ese canal, y luego sobre ese ir construyendo. Creo que una cosa que aquí nos sirve a todos es tratar de ir no necesariamente construyendo el producto perfecto y más completo y más bonito desde el punto de vista del underwriting, de la tarificación, del pricing, no. Tomemos algo que sea lo que el canal le llama la atención y sobre ese ir construyendo en el tiempo un producto mucho más completo, ¿no? Esa es nuestra estrategia y la verdad vamos avanzando bien. Como todas las startups, por mucho que hablemos del levantamiento de capital, eh, hay que remangarse las mangas y hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso en el que estamos. 10 millones terminan siendo nada, en definitiva. Tampoco. Sí, al final del día, viste, ahí un poco para hacer eco de cosas que hemos dicho acá. eh, Queremos evitar el síndrome de Herman Miller, que yo llamo, ¿no? Que es, levantamos la plata, vamos a comprarnos una silla Aeron y un escritorio de los que suben y bajan, ¿viste? Y todo eso, que no tiene nada de malo, pero no es donde el foco debe estar del uso del capital. Sí, totalmente. Ahí, Hilario, vos hablabas un poco de bueno, este crecimiento, un increchendo, ¿no? Bueno, vamos sumando productos, incluso ciertos mercados te van a dar quizá productos nuevos que en otros mercados no los tengas y demás. Y ahí te quería consultar concretamente, ¿por qué vos creés que una empresa, una pyme o una familia o un individuo debería contratar un seguro contra ciberataque, ¿no? Porque tampoco es algo, por lo menos acá en el sur, no es algo tan común, te diría que, y en Uruguay mucho menos, ¿no? Tipo, no habemos tantas empresas que contratamos seguros contra ciberataques, ¿sí? Entonces ahí un poco la pregunta era, enumerame o dame 3 tips de por qué crees importante que una empresa contrate un seguro de ciberataque, que es un poco la venta de ustedes, en definitiva, ¿no? El pitch. Claro, claro. Claro, a ver, mira, el producto de Saber es un producto súper versátil porque tiene distintos ángulos donde tú puedes llevar esta conversación, ¿no? Lo primero es, eh, sí, cuando hablamos de nuestros países, uno dice, no, es que los ciberataques ocurren en países desarrollados donde hay más plata. Bueno, yo te puedo nombrar varios casos cercanos de compañías en nuestros países que han sido víctimas de ciberataques y que han pagado. Uh-huh. Así que no han tenido las herramientas, ¿no? Y han pagado. Casos reales. No te estoy hablando de Procter & Gamble ni nada de eso. Estoy hablando de empresas medianas, pequeñas en nuestro segmento. Con lo cual, el primer mensaje es, esto realmente ocurre y ocurre acá, ¿no? Número uno. Número dos, el riesgo de cyber es un riesgo en el que es mucho mejor saber cuán expuesto estoy a esperar a tener una exposición que no sé cómo cuantificar, ¿no? Entonces, para nosotros, en el caso de una pyme, la oferta es, permíteme sacarte
ese health check digital que diga, por muy pequeña que tú seas como empresa, cuánta exposición al riesgo realmente tienes, y solo permiten fotografiarte nada más. Es como, esto creo que cuando yo era muchacho en la universidad y vendía Herbalife, lo primero que le decían a uno en el curso de Herbalife es sáquele una foto al candidato para que vea cuánto que se peso vea. puede perder. ¿No? Entonces es un ejercicio muy parecido, es decir, por muy pequeña que tú creas que es tu empresa, déjame mostrarte cuán expuesta puede estar al riesgo. Y la tercera parte de esto, ya yendo más a los individuos y familias, es que ahí se da un caso muy particular, y es, más que yo decirte a ti como individuo, Pablo, tú y tu familia estás en riesgo, yo Cyberbox, que no te vendo directo a ti, más bien voy a las entidades que saben ya de antemano cuán expuesto estás tú, porque sus servicios así te piden que operes. Entonces, cuando yo voy a un banco que te ha fomentado a que tú uses la banca online, utilices el app, hagas transferencia de dinero de manera electrónica, hagas todo porque abarata costos, cuando yo voy a ese banco y soy capaz de decirle, todos sabemos cómo está dispuesto su cliente, pero yo te traigo aquí varias soluciones para que tú lo puedas proteger, y se convierte en un valor añadido tuyo como canal, no de Vox. Ahí hay un componente de responsabilidad social corporativa que es muy potente. Total. Y que cada vez más hay empresas que están dispuestas a aceptarlo y a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ya ahí la ecuación cambia, porque la conversación no es un push hacia el cliente, sino un pull del lado de los canales que quieren dar eso como un valor añadido. Total, está clarísimo y parece fácil venderlo, en principio. Yo conozco Sí. 4 casos en Uruguay de medianas, pequeñas empresas que le ha sucedido el ransom, así que... Claro, tal cual. Total, pasa en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, por todos lados está pasando justamente eso. Ahí, Hilario, me gustaría primero, tengo dos preguntas como que van como encadenadas. La primera es, ¿Vox tiene competencia en lo que es Norteamérica, Canadá, Latinoamérica, el mundo? ¿Hay competencia concreta que hacen lo mismo que ustedes? ¿Sí? Y si me decís que sí, ¿cuál es el diferencial que tienen ustedes de por qué yo iría hacia Vox y no hacia otra competencia, en definitiva? No, y la pregunta es buenísima. Competencia hay, y hay players mucho más grandes que Vox, con rondas de capital ya bien levantadas, compañías como Coalition, acá en los Estados Unidos, una compañía muy grande, Coalition, Corvus, como suena, es otra compañía que está con mucho crecimiento, y hay otras varias, pero esas dos son como las más emblemáticas, ¿no? Obviamente no te menciono el caso de NortonLifeLock, porque es una compañía más de ciberseguridad que de ciberseguros, ¿no? Pero, sin embargo, el producto de Norton con LifeLock tiene un producto de seguro. Sí las hay. Yo te diría que la gran diferencia nuestra es que nosotros estamos 100% enfocados en el segmento de cyber como producto core, como producto central. Estas otras compañías que yo te mencioné, que están en franco crecimiento y obviamente han levantado buenas rondas de capital y tienen que abrirse a otros segmentos, hoy en día están vendiendo productos asociados, es decir, venden directors and officers, venden errores y omisiones, venden una cantidad de cosas a las que le puedes ofrecer una cobertura suplementaria de cyber, etcétera, pero que efectivamente ya deja de ser cyber puro. Entonces, nosotros más bien estamos expandiéndonos en los servicios del vertical, más que tratar de abarcar nuevas líneas en el horizontal. Y creemos que esa estrategia nos hace más especialistas, eso a su vez nos diferencia, y en esa diferenciación tenemos entonces la oportunidad de poder hacer ofertas de servicios que por ahí no suenan tan tradicionales al producto de cyber, pero que en el menú de opciones a la gente sí le hace sentido. Bien. O sea que un poco la estrategia sería la especialización. Me especializo en esta línea y desde ahí no abro tanto el abanico, por lo menos ahora, de lo que es el producto. Y ahora en esto de la competencia o de quienes hacen lo mismo que ustedes, ¿conoces algunas insurtech más pequeñas que estén tratando de meterse en este mambo de la ciberseguridad
o de los ciberseguros en la TAM? En la TAM hay muy poco, al menos a mi conocimiento. Creo que ha habido un par de intentos que probablemente todavía están eh, 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 trabajando en ello, pero en la TAM en general hay muy poco. Eh, una compañía que estuvo, como diría un chileno, pololeando con la TAM, que de hecho la adquirieron esta semana, fue Seguro con Z. No sé si me han Ujú. escuchado. Sí, sí, sí. Seguro la acaba de comprar a Hartford Steam Boiler, Munich Re, al 100%. La compraron completa. Lo anunciaron esta semana. Y es una compañía muy parecida a Vox, que en su momento es una compañía norteamericana, que en su momento tuvo interés por Latinoamérica. Eh, el tema de cyber es que es un tema que requiere capacidades. No me refiero a capacidades de mercado de seguro y reaseguro, sino que si realmente vas a dar servicios, esos capabilities, como lo diría un americano, tienen realmente que ser diferenciadores de verdad, ¿no? Y están basados mucho en tecnología. Sí, sí. Entonces, cualquier empresa que quiera ir a ese segmento puro y duro, tiene que traer o tiene que invertir en esos capabilities para realmente dar una propuesta de valor diferenciada. Si no, se queda en, como lo hemos hablado acá varias veces, la automatización del caos, ¿no? Soy una InsurTech, tengo un producto de cyber, pero lléname este formulario web que no es sino un papel en la pantalla, ¿no? Pero Sí, no hay sí, sí. servicios detrás. No, no, y tampoco hay prevención, y tampoco hay esta fotografía de la que hablas, Claro, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Hilario, ahora le voy a abrir, pero siempre me hago como esta pregunta concreta del último año que pasamos, ¿no? De últimos 2 años casi ya que pasamos de COVID, ¿sí? ¿Cómo ayudó a la compañía, más allá de que es digamos, como virus es letal y fue una porquería para todo el mundo? ¿Cómo tocó el COVID a la compañía? Si le fue mejor, si la gente se quedaba más en su casa, si las compañías por salir para afuera estaban mucho más expuestas. ¿Cómo tocó el COVID a lo que es Vox? Mira, sin duda, como fue el caso de muchas compañías, vino a ayudar a acelerar la conciencia de la exposición a los temas cibernéticos, sin duda, porque con el trabajo desde la casa se abrió el abanico de posibilidades de ser víctima de ransomware y phishing y ciberataque en general. Eh, entonces, de allí que esto que te mencionaba anteriormente, un poco de la responsabilidad social corporativa de algunos actores, es decir, por ejemplo, un proveedor de Internet que evidentemente tuvo una bonanza de usuarios conectados, más allá de si eso le generó problemas operativos o no, pero tuvo una bonanza de usuarios conectados, número uno, tuvo una bonanza de gente que le pidió más capacidad, más ancho de banda, etcétera, etcétera. Pues esa gente también se dio cuenta de que tenía mucha gente trabajando desde casa, a muchos de ellos sin los protocolos de ciberseguridad y de protección debidamente definidos, algunos con algunas empresas que no estaban, sobre todo las pymes, no estaban en capacidad de decir, venga, que yo le tengo aquí la política 7744 de seguridad de la información para que usted, empleado número 7 de 8, tenga un token como doble factor de autentificación para que no lo hackeen. Eso en las pymes, en el mundo de pandemia, no existió. Y entonces, por ejemplo, dentro de los clientes de Vox está empresas que efectivamente se dedicaron a dar este tipo de productos y de servicios como un enganche de valor agregado para sus clientes. Entonces, la pandemia vino a acelerar la concientización del tema cyber, que se convirtió en un problema a resolver para muchas personas y muchas empresas, y que al final nosotros aprovechamos muy bien para posicionar distintos servicios que traía el producto. Buenísimo, buenísimo. Yo, por ejemplo, ahí saco un ejemplo ya no de pandemia, que me parece un producto súper o un servicio súper interesante, que es el tema de cyberbullying, el producto de individuos y de familias
trae un servicio asociado de cyberbullying. Eh, qué te cubre? Te cubre todos los gastos que tengas que incurrir una familia, producto de psicólogos que tengas que contratar porque pues tu hijo o tu hija tuvo un trauma por problemas de cyberbullying, o abogados que tengas que utilizar para defenderte ante un problema legal. O sea, son cosas que realmente están asociadas a la cotidianidad de la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido también está un tema de educación, porque en la medida en que también Vox sea capaz de educar a los clientes de cómo estar más protegidos y más preventivos o alerta respecto de su conducta online, pues ya ni siquiera esos servicios pasan a ser lo más importante, pasa a ser el hecho de que la gente tenga mejor concientización. Estás en mute, creo. Me muteo para que no se escuche ruido afuera y quedo hablando. Que total, que ahí se abrieron un montón de puertas que sin duda pasaron a ser interesantes. Visto que ya hice bastantes preguntas y bastantes cuestiones que tenía para consultarte sobre el producto y demás, me gustaría abrir un poco a los participantes del webinar. Si tienen alguna pregunta, como hizo Ricardo hoy, si tienen alguna cuestión a consultar a Hilario o sobre la temática o para tirar en la mesa y demás, me encantaría que generen aportes para obviamente ayudar también a otros que están mirando esto y en definitiva quieren saber sobre estas temáticas. ¿Alguien tiene algún aporte para hacer, comentar, decir y demás? Soy de Brasil. Prazer, mi nombre es Adalberto. Me gustaría saber un poco ¿cómo ves la cuestión de la regulación del mercado de seguros? ¿Y cómo que ayuda o es un problema para desarrollar nuevos negocios, la innovación y todo más? Te refieres, me imagino, en general, ¿no? No solamente en los temas de cyber. Bueno, me imagino que sí. Eso, en general. A ver, mira, como todo, a todos nos gustaría que la regulación y los reguladores fueran a la velocidad de la imaginación de los que estamos del lado de la InsurTech, ¿no? Pero la realidad es que no necesariamente es así. Dicho eso, hay que reconocer que en los últimos, yo diría 24 meses, y aquí hay gente que conoce mucho mejor el tema como Omar López, que está ahí de Club, por ejemplo, en México, los reguladores se han dado cuenta que este tema de InsurTech es mejor, es mejor reconocerlo y crearle un espacio para que se desarrolle que ignorarlo y de repente sorprenderse con que lo tienen encima y les toca ponerse al día con una regulación obligados, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay varios reguladores en México, en Chile, en Argentina, que de la mano de las asociaciones de InsurTech que se han creado, las cámaras de InsurTech, también están haciendo y empujando una agenda para que este tipo de cosas estén más en las conversaciones, ¿no? No tanto hablar de flexibilización de regulación, sino de abrir el abanico para que haya mejores opciones para regular empresas emergentes como las InsurTech. Y yo creo que en ese orden de ideas ya hay ejemplos claros de cosas que han flexibilizado para que las InsurTechs puedan florecer. Obviamente que queda camino por recorrer, pero ya hay marcos regulatorios que permiten un sandbox en algunos mercados para que las empresas puedan operar y desarrollarse en sí mismas con apoyo de reaseguros en algunos casos, y eso no puede sino ayudar. Así que yo te diría que mientras más haya movimiento de temas de InsurTech, trabajando en conjunto y tratando de traer de la mano al regulador, mayor flexibilidad va a haber para que estos temas de InsurTech florezcan. Yo personalmente creo que es así y la experiencia nos lo está demostrando en varios mercados.
Hay que seguir haciendo ruido, Alberto, en resumen. El ruido genera movimiento. Muchas gracias, Alberto. Sin duda. Un placer tenerte. ¿Ahí alguien más quiere levantar alguna otra cuestión, pregunta, propuesta para Hilario o demás? ¿Nadie? ¿Ustedes, un tema que sí me gusta. ¿ustedes son una captiva de Zurich? No. Lo siento, soy de Estados Unidos, así mi español no es tan bueno, pero No, solo se, quería como... se entiende perfecto. Se entiende perfecto. No somos cautivos de Zurich. Todavía no tenemos capacidad de Zurich. Estamos con conversaciones con ellos para ver cómo podemos obtener capacidad para el mercado de Estados Unidos en particular. Pero es un super partner para tener y poder tener conversaciones, ¿no? Entonces, pero no, el modelo no es un modelo de cautiva. Un comentario que iba a hacer antes, un poco para complementar la pregunta de Alberto y aprovechando que además tenemos al gran Carlos Richie en la llamada, es ahora más que nunca hay conciencia de los incumbentes, aseguradoras, reaseguradoras, de que sí hay una oportunidad en trabajar con las InsurTechs. Yo les diría hace 3 años éramos las InsurTech las que estábamos todas corriendito tratando de llegarle a un incumbente y decirle, préstame atención, mira que aquí tengo algo para ver qué podemos hacer, etcétera, etcétera. Creo que hoy en día los incumbentes tienen muchas ganas de formar parte del ecosistema. Y eso, a su vez, de cara a la pregunta del tema de marco regulatorio, etcétera, también da mucha confianza, porque hay mucho incumbente que tiene una marca, tiene un prestigio, tiene una historia, y no hay gente que se va a meter a lo loco a apoyar una InsurTech que no tiene nada, ¿no? Entonces, en la medida en que haya más ejemplos de incumbentes trabajando con InsurTechs, de ese acercamiento y de ese apoyo, en la medida en que yo creo que el negocio, sin la menor duda, florece cada vez más. Entonces, por eso yo celebro tanto que la ronda de inversión de Vox, además de la ronda de inversión que es potente en sí misma, viniera con un acuerdo de distribución con Zurich, porque eso le da mucha credibilidad a la compañía, porque efectivamente ya no se trata de que la división de Venture Capital apostó, sino que la división de Venture Capital apostó y el negocio, habiendo hecho un debido due diligence, dijo, esto es un negocio que vale la pena que tengamos la oportunidad de hacer negocio juntos. Totalmente. Bueno, ¿alguna preguntita más? Nos vamos con las 2 últimas. ¿Alguno si tiene alguna preguntita? Ustedes tienen como este health check digital. ¿Y cómo ustedes están calculando eso? ¿Cómo ustedes están como, no sé, como creando este score? Bueno, tiene varias partes y la ecuación no te la puedo dar, pero tiene varias partes, que es uno, Sí, tu nivel de exposición a riesgo, que está dado por tus activos expuestos a la nube. 2, el nivel y el tipo de infraestructura tecnológica bajo la que operas, ¿no? Que como todos sabemos, dependiendo del nivel, tiene más o menor riesgo asociado. Y 3, la infraestructura con la que la administras. No es lo mismo alguien que, digamos, tenga servidores propios y no tenga ni un solo recurso de IT, a alguien que tenga todo en la nube, pero tercerizado con AWS, ¿no? Son distintos niveles de riesgo. Entonces, en el análisis de esos componentes se genera el cálculo del score de riesgo, que es el que después tiene una serie de componentes que van contra la tarificación. Y ustedes van a hacer como en Estados Unidos, porque no hay mucho como exposición en Estados Unidos. Así sí, ustedes van a hacerlo en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo ustedes van a hacer como 100 filings statutorias por allá? Si querés puedes preguntarlo en inglés. Capaz que sí, si quieres, Chris, pregúntalo en inglés y de repente es mejor. Right. So like if you guys do like statutory filings in the US, it's going to be, personal and commercial. So you have to do like 100 filings inside the US if you want to be in every single state. Yeah, well, so we're not going to be in every single state.
Responde en español, por favor, Ili. Perdón, pero sí, Griffith entiende en español. No vamos a los 50 estados en una sola pasada, vamos a ir a un número menor, porque realmente no vamos a tener negocio en los 50 estados el día 1, con lo cual no tiene sentido hacer eso. Número 2, creemos que va a haber negocios puntuales en o estados aislados, como por ejemplo Ohio, o Florida, o Texas, o a lo sumo en un tri-state, en 3 o 4 estados a la vez. Pero no creemos que en los primeros 12 meses vayamos a hacer programas de rollout masivo en 10 estados a la vez. Entonces, vamos a ir de a poco. Tú mejor que nadie sabe que bajo market share en los Estados Unidos puede ser un alto número en lo absoluto, con lo cual no tenemos ningún apuro en ese orden de ideas. Lo que queremos es tracción. Buenísimo. ¿Alguna consultita más? La última de la tirada. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Bueno, vamos dejándolo por ahí entonces. Si nadie se anima. Perfecto. No pasa nada. Estimados, nada, agradecerles a todos. Hilario, hermano, un mega agradecimiento por este ratito. Para mí es siempre un placer hablar contigo y hablar de estas cosas mucho más, porque uno que es un pichón aprende muchísimo. Así que les agradecemos a todos y nos vemos en el próximo Exchange. Muchísimas gracias a todos. Un placer verlos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Claro que sí. Chao, chao. Gracias por estar con nosotros. Chao.